Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python y en esta ocasión vamos a ver el tema de los paquetes distribuibles. Ya vimos en el video pasado que eran los paquetes, que son las carpetas, ya vimos los módulos, que son los archivos, y ahora vamos a ver a qué se refiere con los paquetes distribuibles y cómo se crean. Bueno, los paquetes distribuibles o reutilizables son los que nos permiten paquetar nuestros scripts, programas o archivos para poderlos utilizar en distintos equipos y con ello poderlos enviar por correo electrónico, subirlos a la nube, en la misma computadora pasarlos de una carpeta a otra sin que nos marque ningún error, porque como están ligados a carpetas y subcarpetas o entre paquetes, después nos marcaría error si no lo empaquetamos con esta manera distribuible. Por lo que podremos llamar o utilizar el paquete invariablemente desde donde sea, aperturando ya sea la carpeta o en cualquier equipo, ya sea aperturándolo en otra carpeta o en cualquier equipo de cómputo. ¿De acuerdo? Para ello tendríamos que crear un archivo setup. Y el archivo setup tendríamos que crearlo en la raíz donde están nuestros archivos. Por ejemplo, yo lo tengo aquí en esta ruta donde están todos los archivos que hemos ido creando durante el curso. Y aquí donde vamos a crear nuestro archivo. Vamos a crearlo, uno nuevo, vamos a ponerle text file. Ahorita lo vamos a guardar ya con el nombre de Python. Vamos a ponerle renombrar. Y el archivo se tiene que llamar setup.py. ¿De acuerdo? Así es como se tiene que llamar el archivo. ¿Ok? Y para importarlo vamos a hacerlo con el from que ya hemos estado utilizando, donde estamos llamando desde aquí. Vamos a utilizar setup tools y vamos a importar setup. ¿De acuerdo? Después vamos a poner setup. Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a poner name, que es el nombre de nuestro archivo, cómo se va a llamar. Vamos a ponerle, entre comillas, paquete Python. Python. Ponemos una coma. Y vamos a poner la versión que le vamos a otorgar a nuestro archivo. Como es el primero que estamos haciendo, no tenemos otro, vamos a ponerle la versión 1.0. Después vamos a poner la descripción que nos pide, description. Y vamos a poner este paquete contiene las funciones de saludo y despedida. Ponemos coma y vamos a poner el autor. Vamos a poner a nosotros mismos y vamos a poner, pues sigue lo que es autor, email, que estos ya no son obligatorios, pero igual lo podemos poner. Vamos a poner igual. braindatacenter@outlook.com. Vamos a poner la URL. www.youtube.com. Y por último vamos a poner el paquete, que es lo que incluye. Vamos a poner package. Y vamos a poner la ruta donde está. Package. Y para saber la ruta, ¿cuál es la ruta? Bueno, recuerden que es dentro de paquetes, está saludo, y dentro de saludo está saludar PI, que es el archivo que vamos a poner. Por lo que entonces sería paquete, después saludo, que así se llama el paquete o la carpeta, y dentro de saludo está saludar, que es el archivo que contiene las funciones PI. Y ya lo cerramos. ¿De acuerdo? Lo salvamos. Y nos vamos aquí a raíz y vamos a buscarlo. Aquí está, setup.py. ¿De acuerdo? Para hacerlo podemos hacerlo de distintas maneras. Podemos hacerlo desde, en dado caso que ustedes tengan Jupyter como yo, que lo tengo de esta manera con Anaconda, pueden hacerlo única y exclusivamente desde el Anaconda Prompt. Anaconda Prompt. Aquí está. ¿De acuerdo?
Pero si tú tienes, utilizas otro IDE, puedes hacerlo desde la consola de comandos, aquí botón derecho, simplemente nos vamos a la carpeta donde se encuentra la configuración de Python, cd, que sería esta. O la otra sería, aquí en tu navegador, perdón, en tu explorador de Windows, en el caso que utilices Windows, manteniendo la tecla presionada Shift, botón derecho, y nos vamos a abrir la ventana de PowerShell, ¿de acuerdo? Y te manda la misma ruta, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer desde el Anaconda, desde el prompt de Anaconda, por lo que aquí para ejecutarlo sería Python, espacio setup.py, espacio sdist. Vamos a dar Enter. Ok, ya que vemos que ya lo instaló correctamente, aquí ya vemos que ya se instaló, ¿de acuerdo? Para verlo y corroborarlo, nos vamos aquí a nuestro explorador y vemos que nos crea dos carpetas. Una que se llama paquete python.egg-medio info y la otra se llama dist, de distribución, ¿de acuerdo? Para entrar a ver el archivo, podemos darle doble clic aquí y aquí vemos el archivo que viene empaquetado en formato para Linux. Pero si tenemos nosotros WinRAR o WinZip o algún otro descompresor de archivos, podemos abrirlo. Vamos aquí a la carpeta. Y aquí ya vemos el setup.py y aquí vemos la carpeta que ya nos guardó. ¿De acuerdo? Que es saludo, que está dentro de paquetes. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo. Y vamos a ejecutarlo. Y para ejecutarlo o para ponerlo ya como paquete distribuible y poderlo visualizar, vamos a poner pip3 install paquete, ¿cómo le pusimos? Paquete Python, guión medio 1.0, que es la versión que nosotros le otorgamos, .tar. ¿De acuerdo? Vamos a dar Enter para que lo empiece a descomprimir. Ok, ahí me marcó ese error porque me faltó agregarle el .gz. ¿De acuerdo? Digo que no se ve, pero esa extensión es la que tiene. Vamos a darle Enter nuevamente. Ok, ya vi por qué está marcando error. Simplemente es algo muy sencillo, es que no estoy ingresando a la carpeta de distribución. ¿De acuerdo? Si vemos, ahí está el archivo. Aquí está, es este. Ahora sí vamos a ponerle pip3 install paquete python guión medio 1.0.tar.gz. ¿De acuerdo? Ya vemos que está escrito correctamente. Vamos a darle Enter. Ahora sí ya no voy a marcar error. Aquí está. Y ahora sí lo está corriendo. Ahí me faltó algo tan sencillo como entrar a la carpeta. Y aquí nos dice que fue exitosa la creación e instalación del paquete Python-medio 1.0. Vamos a corroborarlo. Y para darnos cuenta que funciona ¿se acuerdan que en el video pasado movimos una carpeta esa que se llama uso módulos a otra carpeta y no funcionaba? Bueno, ¿qué pasa si la muevo nuevamente? Ahora sí me va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que hace el paquete es lo que le decía, no importa en qué computadora o en qué carpeta o en dónde lo queramos ejecutar, porque ya va a funcionar desde donde lo ejecutemos, ¿de acuerdo? En el video pasado creamos este archivo que se llama uso módulos, donde si yo lo movía de carpeta o lo utilizaba diferente, no me corría este saludo. ¿Por qué? Porque estaba en otra carpeta. Pero ahora si lo muevo, vamos a copiarlo, de uso módulos. Vamos a copiarlo a la carpeta de paquetes. ¿Dónde está paquetes? Aquí está paquetes. Vamos a colocarlo aquí. Se llama uso módulos dentro de paquete. Aquí está ya uso módulos. Por lo que vamos a validar que funcione. Vámonos a nuestro Anaconda. Y aquí en Anaconda nos vamos a donde dice uso módulos. Pero vamos a irnos al que está dentro de paquetes, que es este. Vamos a uso módulos. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a ejecutarlo. Aquí ya está precargado porque ya lo habíamos utilizado. Pero si lo vuelvo a cargar, técnicamente me debería marcar error. Pero ahora no me marca error. ¿Por qué? Porque como ya lo tengo en paquete distribuible, no importa de dónde lo ejecute,
me va a permitir jalar el archivo o el módulo para que el paquete distribuible siga funcionando, ¿de acuerdo? Para eso es que funcionan los paquetes distribuibles, para podernos estar mandando esos archivos a cualquier equipo y puedan descomprimirlos e utilizarlos sin que sea la computadora donde están ejecutándose o la carpeta, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo que espero les haya gustado, que les haya funcionado. En dado caso que tengan cualquier duda, no duden en comentarla aquí en la parte inferior y con gusto les damos respuesta. ¿De acuerdo? Si les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y estamos viéndonos en el siguiente video. Que estén bien, hasta luego.